Bienvenidos a el podcast en el cual un psicoanalista, un maestro de música y yo charlaremos al calor de la cerveza sobre las situaciones, experiencias y problemas que todos, absolutamente todos tenemos. Ahora sí que bienvenidos, tal vez usted no lo nota porque pues, les va a salir semanalmente el episodio, pero ya llevamos un mes grabado. Entonces, quiero empezar presentándome. Yo soy Juan Israel Ceniceros para los compas. César. ¿Qué onda? ¿Qué tal? Soy César Barrón, para los compas también. Eric Escalante y compas también. Bueno, para inaugurar el episodio, ahí está. Agua, así te vas a mojar. Se moja toda la chingada. Bueno, este tema se me hizo un poquito complicado aterrizarlo, la verdad. Yo creí que iba a estar pelada, no, por supuesto que no. La neta sí me esperé que fuera más sencillo. Entonces, empecemos con este pedo, ¿no? Día y noche, negro o blanco, arriba y abajo, vida o muerte. Me emputa no poder ir directo al grano, güey, porque para hablar de algo siempre hay que ponerlo en contraste, siempre. Para explicar lo que es el día hay que hablar de la noche, pues es obvio, ¿no? Entonces, hay que entrar de lleno a esta tranza porque para hablar de la muerte hay que hablar de la vida. Hay una rolita de una banda de rock mexa muy buena que se llama El Alacrán de la Barranca. Muy bueno. Y esa rolita dice, solo tal vez si vives fuerte tienes opción para elegir. Y aunque esta canción es buena y es muy buena para tomarla como punto de partida, pero la cita no es muy clara, obviamente, hay que escuchar la rolita para entenderle. La canción habla de la muerte propia, esa es la premisa de la rolita. Escuchen la rola para que tenga sentido, ¿no? Pero, para ser más claro, le voy a quitar el contexto a una frase de otra canción. Ahora de Silvio Rodríguez. Yo me muero como viví. Del Necio. Y aunque esta rolita no habla en específico de la muerte, dice una verdad que se aplica a casi todos. Yo me muero como viví. A cada vida le corresponde una muerte. Solo tal vez si tienes suerte, tienes opción para... ya mezclando las dos pinches rolas, ¿no? Antes de ponerme a divagar sobre estas dos citas, mejor cambio de un poco de enfoque, ya que vamos a volver a hablar de estas rolitas. Es la premisa, ¿no? Vamos a hablar de la vida y de la muerte. Para dar pie a la pregunta con la que iniciaremos el programa, ¿es tan poco común hablar de la muerte? Ahora con la pandemia sé que este tema nos ha abundado a todo el mundo, ahora que ya tenemos el miedo constante de irnos a contagiar. Hemos hablado de la muerte, pero ¿qué pedo antes, güey? Antes de la pandemia. Estaba analizando una frase que llegué a escuchar alguna vez. En la mesa no se habla de muerte, güey. He escuchado esa frase alguna que otra vez. Pero no creo que no solamente no se hable de muerte en la mesa, más bien no se habla de muerte en ningún pinche lado. La gente no habla de muerte. Sobre todo porque nos da miedo, güey. Y se me hace... mucha gente dirá, no, güey, no puede ser miedo tal cual, pero analizando esta pinche... Eso de en la mesa no se habla de muerte, y la neta no se habla en ningún pinche lado de muerte. Nos hacemos esta pinche... Llega un punto en el que creemos esto. Si hablamos de muerte, la atraemos. Eso es muy pinche... Lo he escuchado mucho. No hables de muerte porque la atraes, güey. Es una superstición. Lo más cabrón de todo es que cuando la muerte nos alcanza en cualquier pinche tema que estamos hablando y de repente, pum, se atravesó la muerte, viene de inmediato esa pinche chaqueta mental en la cual sacamos todos los dioses y toda la religión que traemos por detrás y hablamos del paraíso y de chingadera y media. Lo que me lleva a decir, nos da un chingo de miedo la muerte. Pero mucho. ¿Y cómo sé que es la muerte? ¿Cómo sé que es miedo lo que tenemos? Con una simple pregunta, y está muy pelada. ¿Por qué hay tantos lugares a donde ir después de la muerte? Con eso. Entonces, para iniciar la conversación hay que empezarla fuerte. Entonces les voy a preguntar. ¿Les da miedo morirse, güey? La neta. ¿Les da miedo morirse? A mí en lo personal no. Ok, ¿por qué no? Mira, yo sí creo que se debe tener miedo a la muerte para poder seguir viviendo. Ok. Así lo dicen muchos, pero yo creo que se debe tener amor a la vida para también tener amor a la muerte. La muerte es la parte del proceso, o sea, es parte de la vida. No puedes separar una cosa de la otra.
Ajá. Cuando me dedico a dar pláticas al respecto, les platico una experiencia de mi parte que cuando empecé a estudiar sobre la vida, la buena vida, pues sí, el buen vivir, aprendí que estaba aprendiendo sobre el bien morir. Sí, Ok. entonces la muerte es implícita, simple y sencillamente va a llegar. Me acuerdo muy bien unas letras que escuchaba en los diálogos de Platón, por allá de mis 16 años, Simón. y que explicaba, no me acuerdo cuál libro de los diálogos, Sócrates le decía a Platón que no se resistiera a morir. Sócrates de Platón así directamente. Sí, le decía, cuando llegue tu momento de morir, no te desistas, porque o sea, incluso te puedes ir a otro lado en lugar de a tu destino, o sea. Entonces, es interesante porque hay una... Le digo, no sea cool. Sí. Culé. Obviamente, estos diálogos en aquel entonces se escuchaban más forzados, ¿no? Sí. Bueno, pues la cultura o la idea que se tiene con respecto a eso que dice Sócrates es que lo que supone que él quería decir es que si desistes en morir, no te vas, te quedas como alma en pena. Ándale, sí, bueno. Entonces por eso le decía, cuando llegue el momento de morir, no te resistas. O sea, no para nada. Cuando ya tú veas que ya es tu último momento, suéltate y déjate llevar, porque eso te va a ayudar a llegar a donde debes llegar. Solamente los que se resisten quedan atrapados, porque se resisten, pero ni se mueren ni no. Entonces, meditaba ahora con lo de la pandemia esas cosas y decía yo, híjole, pues yo me voy a morir bien fácil, ¿no? Bien a gusto. Pero hasta que ya vea que es verdad, ¿no? Hasta que ya vea que ya... Y hasta que la sienta cerca. Sí, hasta que ya, ahora sí que la vea cerquitas, voy a decir, ok, y para mí la verdad, honestamente, para mí es una aventura la muerte. Sí, es lo Para que... mí sí es algo maravilloso el hecho de saber, cuando yo me dé cuenta que ya ahora sí ya me cargó, híjole, voy a estar con unas pinches palomitas mentales, yo creo, a estar bien a gusto viendo, a ver qué chingado, porque toda la vida tuve esa inquietud, ¿no? De qué hay del otro lado. Si ya es la última experiencia, me la llevo bien, ¿no? Lo vivo bien. ¿Tú, Eric, le tienes miedo a la muerte? Mira, es que es fácil decir que no se le tiene miedo a la muerte, porque pues si no, no tengo miedo a la muerte. Pero bueno, en mi caso hay como una reserva de cómo va a ser el dolor antes, Ansiedad, porque asociamos antes de morir dolor, ¿no? Sí. O sea, hay muertes horribles, pero hay la muerte del justo, el que se duerme y ya no despierta, un paro cardíaco y todo eso. Entonces, más que el miedo a la muerte, sí, como dices, o sea, es algo que pues sabes que ya viene, o sea, no viene ya, pero el momento de estar vivo, sabes que la muerte es inevitable, ¿no? ¿Sí? Entonces, sí es el miedo ese de cómo va a ser, cuál va a ser el último momento, ¿no? Y es expectativa, morbo y miedo, ¿no? De si es, ¿cómo se llama? Es natural, es en manos de otra persona o cuáles son las variantes de la muerte. Pero una cosa, el miedo es que, como dice otra canción, no sé si es de Silvio o el miedo a la muerte, no, una canción, no me acuerdo el nombre, que dice que la reseca muerte no me alcance sin antes haber hecho lo suficiente. O sea, que me agarre a medias de algo, ¿no? Que me agarre cuando todavía no concrete algo. Ahora, la muerte también es los deudores que deja, o sea, a los deudores, bueno, esos que se agarran la chingada. Copen y todos a la chingada. Ya se acabó. De hecho, hasta nada más por eso estamos diciendo la muerte, ya para que no me haga FAMSA legal. Y nada, que te salva. Eres un ángel, ¿no? El aguilita del serfín, pues. Sí, bueno. No te puedes morir. Entonces, el que se tira al mar, ¿no? Dice, no, te ahogaste, no, me topé un pinche buzo que le veía dinero, güey, me regresé. No, entonces, ese es el ¿qué va a pasar con la gente que dejas, no? O sea, a veces hasta el mismo ego, ¿cómo va a ser tu recuerdo? Yo creo que todos nos hacemos la puñeta mental de asistir a nuestro funeral, ¿no? Sí, a ver quién anda y a ver qué hacen, ¿no? O sea, yo creo que si me dijeran, ¿te puedes regresar a hacer algo? Nomás al funeral, a ver cómo está el pedo. Paréntesis, ¿han visto Los Simuladores? Una serie remake de una serie argentina. Hay un caso en el cual hacen que hay un güey que anda valiendo madre en la vida, entonces la familia contrata a los simuladores para que el güey asista a su propio funeral.
y lo drogan al güey, le hacen chingadera y media, el vato termina asistiendo a su propio funeral. Paniqueadísimo viendo cómo su familia lo recuerda. Esa pinche chaqueta mental ¿cómo va a ser mi funeral? ¿Cómo va a ser mi muerte? ¿Cómo la van a resentir mis compas? ¿Quién se va a reír? ¿Quién va a llorar? Pues es parte también. Pero, ¿no? bueno, me voy a desviar un poquito, pero ese capítulo revela al final que lo que te duele es que tu vieja ande con otro, porque Sí. lo pasan en una escena donde la esposa está conquistando, Sí, está claro. de conquista con otro güey, y eso es lo que lo hace despertar. El funeral, los hijos le valió mal. Que la mujer anduviera con otro fue Sí, lo que lo hizo reaccionar. Ok, bueno, sí. ya continúo. No, pues, básicamente es eso, o sea, el qué va a pasar después, pero sabes que ya las experiencias con la gente que ha muerto alrededor mío es, pues, el que se murió ya de toda madre, ya no tiene problemas, sus problemas son para el que se queda, Sí, ¿no? claro. El que se muere, pues ya, hasta cierto punto, como dices, ya chingó, ya no más dolor. Sí, justamente estaba pues viendo e investigando varias cosillas para este tema. Y no sé si la memoria no me falla, Epicuro decía, no tienes por qué preocuparte por la muerte, es una estupidez estarte preocupando por la muerte. No, obviamente no lo dijo así, ¿verdad? Pero el güey decía, en la vida es donde puedes experimentar sensaciones y en la muerte ya no. Entonces tú no vas a sentir cuando te mueras, güey. O sea, de plano, tú te vas a morir y ahí quedó, güey. Ya no hay nada más. Y la gente le tiene miedo a la muerte. Y eso sí me he fijado mucho, le tenemos miedo a la muerte por una cosa. Bueno, una de varias cosas. ¿Qué me voy a perder, güey? ¿Qué me voy a perder después de que me muera? Pero es que ahí es donde el ego entra, ya no eres nada, sí, o sea, no estás a exacto. perder nada. Lo que hayas sufrido, güey, se va a ir, o si ya no vas a tener memoria. El problema es que Es que la gente que tiene miedo a morirse es la que no vive. Mm, Y por esos sentimientos de que me voy a perder, pues todo lo que no has hecho, cabrón, o sea, lo que no has vivido, sí, o sea, la persona, es por eso que yo siempre lo menciono así, cuando ya sea en mis pláticas o en mis terapias, que hay personas que me dicen, tengo miedo a morirme. Me digo, bueno, tienes miedo a morirte porque no has vivido, cabrón. Tienes miedo que se acabe de tu vida y no haber realizado lo que tú querías y tuviste miedo a realizar. Hay una frase respecto a eso que a mí me caga, en general, la pinche frase no me gusta para nada. Eso de quien le tiene miedo a la muerte y le tiene miedo a la vida. Yo no creo que le tengas miedo a la vida, más bien que te has hecho bien pendejo toda la vida de hacer lo que has querido hacer en verdad, que ahora que la estás sintiendo cerca, te paniqueas porque ahora sí quieres hacer todo de golpe. Ya lo habíamos platicado en temas anteriores, lo dijiste tú, eso de, imagínate que esta es tu última hora de vida. Uh-huh. Se me hace muy, muy complicado y sobre todo ahora que ya pusimos sobre la mesa este rollo de la gente no habla de la muerte. Le pregunto a una amiga, oye, pues, ¿has pensado sobre la muerte? Justamente ese día mi amiga iba a viajar en avión y me dice, ¿cómo chingado se te ocurre hablar de la muerte justo cuando me voy a subir a un avión? Y yo, güey, no te estoy echando la pinche sal, no es como que, nada más por hablar de la muerte tu pinche avión se vaya a caer. No, por supuesto que no, pero yo le dije, ¿has experimentado la muerte? ¿Has perdido a alguien? ¿O has tenido una experiencia cercana con la muerte? Y por supuesto que no. Y eso es lo que nos da miedo. No analizamos y no pensamos bien respecto a la muerte. Y sobre todo porque nos da miedo plantearnos. Uno, sobre todo, nuestra muerte. A uno le puede dar miedo a la muerte de nuestra pareja, de nuestros padres, nuestros amigos. Pero yo que lo he experimentado, al menos una de esas, mi mejor amigo murió hace un par de años. Yo estuve durante todo el proceso y es de eso de lo que quiero hablar, el proceso pre a la muerte. ahora, la muerte, o sea, personal, a veces no te da miedo y te importa poco, por así decirlo, porque pues para ti se acaba, pero la muerte de un ser querido es la que más nos pesa, ¿no? Y en eso nos lloramos a nosotros, no le lloramos al que se va, lloramos los momentos que ya no vamos a tener con esa persona. Eso es el miedo que nos da de que se nos muera alguien, ¿no? ¿Sí? No tanto que te vayas tú, como decíamos, ya a ti se te acabó el corrido, pero que sea alguien a quien quieres, eso te da miedo por esos momentos, como dices, que te vas a perder con esa persona y te lloras a ti, el duelo es a ti mismo.
y creemos que el duelo es a la otra persona, creemos que le estamos llorando a otra persona, pero nos estamos llorando a nosotros. Pues Al sí. final es un acto egoísta el duelo. Sí, pues es que estamos tan apegados a tanto a las experiencias como a la persona que cuando se va se nos mueve el piso por completo, ¿no? Exactamente, es un acto tan egoísta que cuando sucede, inmediatamente cuestionan al creador y le dicen, ¿por qué me haces esto a mí? Sí, ese es el pedo, porque chingados siempre vamos a culpar a alguien de... hasta el creador que ni en la pinche inexistencia nos hace el güey. Y ahí estamos, oh, Dios, ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué permitiste que se Ajá, porque a mí, o sea, como si de todos los que existen a mí, me viste a mí y a mí me chingaste, cabrón, qué pedo. Yo, güey, te recuerdo que el que se murió fue la otra, cabrón, no tú. Y hay un Ajá. resentimiento hacia una deidad, hacia Dios, como le llames, cuando pasa algo así, la mayoría de la gente se resiente con ese poder superior, ¿no? Porque, como dices, lo culpan y se victimizan de él, o sea, esa es otra de las cosas que pasan cuando cuando fallece alguien que quieres mucho, o alguien. ¿Por qué nos da tanto miedo a la muerte entonces? Aparte del, es que no has vivido. ¿Por qué no? A ver, ¿por qué se puede? A ver, estaba también leyendo de este pedo de la pulsión de muerte. Se me hace muy complicado. La verdad es que yo, la neta, lo leí en pinche Wikipedia y para entenderlo de alguna forma hay que estudiar un chingo, o sea, huevo, hay que estudiar un chingo. Entonces, no entendí en todo caso ese pedo en el que en cierta forma andamos buscando nuestra muerte y de repente cuando la sentimos cerca le agarramos un pánico y un miedo, o sea, güey, en cierta forma la andas buscando. ¿Qué pedo con ese? Ajá, se hace consciente. Lo que pasa es que con este asunto de la pulsión de vida, primero Sigmund Freud sacó la pulsión de vida, la descubrió en sus terapias y, y así lo llamaba, ¿no? La pulsión de vida de todos los que decíamos antes de la grabación, cuando nos sentimos enfermos y le echamos ganas para salir adelante, ¿no? Así que tomamos medicamento, hacemos ejercicios, nos alimentamos bien y eso es lo que es la famosa pulsión de vida que según Sigmund Freud todos teníamos, y eso es lo que nos mantenía vivos, la pulsión de vida. Sí, ya más adelante uno de sus discípulos, no me acuerdo bien si fue Adler, este tipo empezó a hablar de la pulsión de muerte, para lo cual Sigmund Freud primero no estuvo muy de acuerdo, pero cuando ya se la plantearon muy bien, le dijo, no solamente le gustó, sino que la acuñó también, y dijo, y es cierto, así como hay personas que están buscando vivir, hay personas que están buscando la muerte. Sí, hay que darnos cuenta que estamos hablando de pulsión, estamos hablando de una fuerza inconsciente, ¿sí? No somos conscientes de lo que andamos haciendo, pero hay personas que inconscientemente están buscando morir. Si tú le dices, oye, tú te quieres morir, ¿verdad? Se van a reír y te van a decir, no es cierto. Como chingado, ¿no? Pero pues el güey se me trepado en los postes de la luz, acá, y no porque trabaje en la comisión, ¿verdad? Sino porque, Por desmadroso, Porque ande poniendo diablitos. ajá, ¿verdad? Lo normal. Y es ahí donde puede uno ya, en este caso como psicoanalista, puede detectar la pulsión de muerte en bebés, en niños, en jóvenes, adolescentes, adultos mayores. Como hay personas que pueden llegar a ser adultos mayores que aún a pesar de haber buscado su pulsión de muerte todo el tiempo, pero no morir, ¿no? Hay que entender que esta pulsión de muerte es miedo a morir, sí, pero resistencia a vivir. Pues, Casi como Ozzy Osbourne, ¿no? Y ahí está la enfermedad terminal. Porque no hay una decisión clara, ¿no? Exacto. O sea, hay una incongruencia también. Sí, Hay una porque, sí, incongruencia. se me hace muy extraño este pedo en el cual andamos buscando de alguna forma nuestra muerte de la manera más inconsciente posible, pero ahí andamos haciendo chingaderas que nos pueden llevar a ella, pero a la par estamos haciendo también este pedo de la pulsión de vida, o sea, tú puedes, por ejemplo, nosotros que fumamos tabaco, estamos fume y fume y fume, pero a la primera de problemas respiratorios, o sea, andamos queriendo hacer chingadera y media para solucionarlo. Ajá. Se me hace bien extraña esa pinche pues, dualidad en cada persona. Pero
¿cómo te diré? En cuanto a la muerte en sí, creo que es un miedo, pero ese miedo puede que el miedo se disfrace de supervivencia, de hasta, ¿cómo se le llama esta palabra? Es prudencia, sí. Veo la, veo, O el- Sí, o una cosa disfrace a la otra. Sí, sí. Veo, ahora que lo mencionamos, entonces veo la pulsión de muerte como una especie de negación a la muerte también. Porque la andamos buscando, pero seguimos haciendo cosas Pero- autodestructivas, pero como si nunca nos Pero fuéramos a morir. esa pulsión de muerte puede ser también el impulso por el controlar tu propia muerte, porque si yo sé que voy a morir, pero yo voy a controlar cómo. Sí, una frase ¿Y de fumador cuándo? cualquiera es, Puede ser. de algo me voy a morir. Es decir, bueno, yo sé que va a pasar, pero yo voy a invertir en eso, yo voy a controlar eso. Puede ser también una, no sé si sea patología o una necesidad de control hasta de eso, ¿no? De la propia muerte. Puede ser. Entonces, bueno, ¿qué más traes? Se me hace, estaba pensando también en este pedo de la muerte como, de alguna forma nos va a alcanzar, o sea, ni cuidándonos barbaridades nos vamos a salvar de la pinche muerte. Podemos que perpetuemos nuestra vida todo lo que se pueda, pero nos va a alcanzar. Y pues analizando el pedo, me estaba imaginando la muerte como un montón de cosas. Y cada cosa es un globo con una bomba. Y conforme vamos avanzando en nuestra pinche vida, uno de tantos globos que tengamos en nuestras situaciones de vida se va a ir inflando demasiado hasta que uno reviente y sea ese en específico lo que nos lleve a la pinche muerte. Pero también pienso en la gente que se la pasa cuidando, y me lo imagino también así con globos, cuidando la presión de cada pinche globo, hasta el punto en el que uno dice, ya aquí está todo estable y al menos de ninguno de estos pinches globos me va a morir. Va a llegar un pinche punto en el que se va a madrear la bomba con la que le estás echando aire y te vas a morir de todas pinches formas. Entonces pienso en este pedo de la muerte como buscamos no hablar de ella porque la traemos, pero es inherente y es a huevo. Entonces, ¿qué pasa cuando ya de repente la muerte se nos presentó así? Algún pariente nuestro se murió, alguien muy querido se murió. ¿Qué pasa con esa negación que veníamos? Porque obviamente uno aprecia su propia mortalidad cuando ya le alcanzó la muerte a alguien más. ¿Qué pasa con nosotros cuando ya estamos frente a la muerte y ya no sé, ya ahora sí ya tenemos ese pánico? ¿Qué pasa con nosotros? Es que más que pánico, te enfrenta a una realidad. Cuando se muere alguien cercano, sabes que ya no es un juego, que la muerte es algo irremediable. ¿Sí? Entonces, en ese momento, quieres o quisieras haber hecho más, ¿no? En vida con esa persona, porque sabes que ya no van a existir esos momentos, sabes que ya se fueron. Y también, muchas veces, por ejemplo, una pareja, ¿no? Que han vivido toda su vida juntos y todo, uno de la pareja muere, a la otra persona se le hace ya más latente la muerte, entonces ya empieza a pensar en eso. Era algo que sabía, pero que no lo pensaba, no lo tenía en su lista de cosas, ¿no? Entonces cuando aparece la muerte ya en una persona cercana, entonces ya le empiezas ya toma otro sentido, ¿sí? Ya volvemos a lo mismo. Le puedes quitar ya el dolor de la otra persona, del extrañar y todo, pero ya es algo que tú sabes que te puede tocar a ti. Ya es una experiencia, entonces ya es algo que no lo ves tan lejano, no lo ves que en la televisión, no lo ves, sino que ya lo ves muy cerca y eso también te puede generar un trastorno. Ya te puede quitar hasta la vida propia, no te mueres propiamente o básicamente, pero ya dejas de vivir porque ya estás enfocado en que te vas a morir. Claro, y bueno, yo que ahorita, la neta, ando con pedos bien cabrones de hipocondria, ando bien hipocondriaco, cualquier pinche cosa siento ya me voy a morir, siento que ya me ando muriendo. Yo ahorita me hago consciente de que me está dando un chingo de miedo la muerte, porque en cierta forma apenas ando empezando ahora sí a moverle. Ando empezando a querer hacer cosas, ando empezando a querer salir adelante y ahora me está dando pinche pánico morirme a la mitad. Pues, la vida sí se presenta a veces de patética, ¿no? Sí, ese es el pedo. Mira, platicando de mi compa, ese güey de repente un día
un día, 7 meses antes de que él partiera, vino y me dijo, güey, ando batallando para respirar, nada más. Y luego, un mes después, dijo, güey, ¿escuchas cuando respiro que de China, güey, como chilla? Lo dejé de ver de un mes y luego me escribe, güey, tengo un tumor. Un tumor en el pecho, es linfoma de Hopkins, ya voy a entrar en quimioterapias y la chingada. Y yo, no mames. Obviamente me dio un pinche shock que me duró una eternidad, porque como 2 meses después estaba viendo una pinche película en la que un muchacho justamente muere de cáncer y ahora sí se acaba mi shock, papá. Y de inmediato en cuanto ve ese pedo digo, este güey se va a morir. Y no pensé, este güey se va a embarcar en una batalla bien cabrona contra el cáncer, no, pensé, este güey se va a morir. Y empezó un momento en el que yo dije, ahora sí le quiero entregar, o sea, a pesar de que ya éramos muy cercanos como amigos, ahora sí dije, no, le voy a dar todo mi pinche tiempo libre y a veces hasta lo que no tengo libre a ese güey. Y empecé a vivir todo el proceso de la mano con él. Llegó un pinche punto en el que un día tenía cabello, al día siguiente no. Y me fui y me rapé con él. Después de eso, empezó a necesitar ayuda para vestirse y yo le ayudaba a vestirse. Empezó a necesitar ayuda para comer y yo le ayudaba a comer. Yo pasé todo el proceso completo junto con él, hasta el día en el que él se fue. Justamente 2 semanas antes de que él se fuera, yo dejé de poder darle tanto tiempo a él. Pues tenemos un hermano menor y la camioneta se madreó, se le rompió el vidrio, ya no pudieron estarlo llevando a donde lo cuidaban, entonces me tocó cuidarlo a mí. Dejé de visitarlo un par de semanas y en ese par de semanas él pereció. Obviamente, y no culpo a mi carnalito, pues, que no, qué chingados, pero sí me culpé bien cabrón a mí. Se me olvidó que este güey, o sea, a pesar de que yo estaba muy consciente de ese pedo de, este cabrón se va a morir. Yo estaba con ese miedo constante de, este güey se va a morir, nada más estoy esperando que me avisen, ¿saben qué? César, se llamaba César, por cierto. Ya está por irse, y justo en el momento en el que me descuidé, murió. Y eso me causó a mí un cierto trauma bien cabrón respecto al, si no le presto atención a todo en general, de un momento a otro se me va a ir. Y ese es el miedo constante que le tenemos todos a la muerte. No solamente la nuestra, porque ya lo dijimos. Yo pienso que lo que nos da este miedo, bueno, la conciencia, nada más que la pinche conciencia, porque analizando a los animales, cómo mueren los animales, hay gaviotas que van y vuelan hasta lo más profundo del mar para irse a morir solas. Hasta las mascotas, güey, un cachorrito que tengas ahí que ya esté el mismo cachorro sintiendo su propia muerte, se aparta. Pero los humanos no, los humanos estamos conscientes de todo este desmadre y de todo este proceso, y al verlo cerca nos paniqueamos. Bien cabrón. Porque nos han metido muchas ideas acerca de a dónde vamos a ir, de qué va a pasar y todo eso. Entonces, es quitarte ese cassette, como tú dices. Yo pensaba que el estar cerca de esta persona lo iba a mantener vivo, y cuando me alejé, pues, le quité ese poder mío, ¿no? Sí, de mantener. esa chaqueta que me estaba haciendo yo pensando. Así es, o sea, nos aferramos a veces a un clavo ardiendo, ¿no? Güey? Por no caer, o nos metemos una idea que es una mentira. ¿Sí? Si algo va a pasar y si ya es algo terminal, pues estés o no estés, hagas lo que hagas. Sí. Lo que más me causó choque en esa situación en la que yo me descuidé un par de semanas, bueno, no es que me haya descuidado, simplemente me ocupé ese par de semanas y no pude dedicarle el tiempo que yo hubiera querido, fue que la última vez que lo vi, él me dijo, mira mi radiografía, güey, el tumor está mucho más pequeño de cuando empezó. Ya nada más un par de quimioterapias y de aquí para adelante, güey. Y yo, huevo, qué chingón. Y ya no, y nada más duró 2 semanas después de eso, güey. Justamente después de que me dijo, ya de aquí para adelante todo va a estar chingón. 2 semanas después se va, güey. Y yo, la chingada. Obviamente en la semana en la que me avisan, ¿sabes qué? Ya lo desahuciaron, ya está conectado a respirador artificial, cosa que, sobre todo en México, güey, sabiendo que en cuanto entuben a alguien ya se lo llevó a la chingada. Que en cuanto me dicen, ya está entubado, dije, y ya valió madre.
Fui a verlo, ya no estaba consciente. Yo traté de platicar con él. La máxima respuesta que tuve de él fue un movimiento de dedo y ya. A partir de ahí, sí, ¿no? Sí, para como nos llevamos ese güey y yo, seguramente ese movimiento de dedo fue una pintada de madre, ¿no? Me mostró sus 4 uñas. Y me acuerdo lo que yo le dije a ese güey, la primera vez que hablé con él, cuando fue que sí me respondió, yo sí le dije al güey, vato, no mames, no, échale todos los pinches huevos que puedas, sal de esta, güey, neta, te lo juro que te hago un pinche guau y si sales, güey, neta, si sales de este pedo, No, yo espérate te que me muera, patrocino güey. un guau sin Me pedos. estás debilitando. Obviamente éramos como, sí, obviamente en el contexto de la cercanía que teníamos el cabrón y yo. Pero 3 días después, cuando ya me dicen, no, ya ahora sí ya no está consciente de nada, ese güey ya no está respondiendo ni madre. Yo me acerco a él y le digo, güey, ya hiciste suficiente. Ya fue suficiente, güey. Esto es demasiado, no solamente para ti, güey. Ya estás dando un chingo. Ni pedo, güey. Esto no es una pérdida, güey. Esto no es una pérdida, no estás perdiendo ni madre, güey. Y te voy a amar de aquí hasta que me muera yo también, güey. Ni pedo, güey. Hasta aquí llegamos. Déjate ir. Al día siguiente falleció. Se me hace muy... Es que cuando ya estás consciente y sobre todo cuando ya lo piensas con la cabeza fría, porque este pedo del miedo es un sentimiento bien caliente, güey. Y con el miedo nos entra ese pinche sentido de supervivencia bien cabrón. Pero cuando sabemos que ya es suficiente, o sea, que ya es de, oye, ya, ahora sí ya me desgasté súper cabrón. No solamente para soportar la situación, sino en mí mismo. Yo sí me estaba culpando de que él se haya ido. Yo creía que el simple hecho de haber dejado de buscarlo, sobre todo porque entre tantas cosas que escucha uno respecto a todo el tema alrededor del cáncer, es el ánimo del paciente es muy importante, que ya lo mencionamos hace un rato. Mientras más ganas le eche el paciente, más posibilidades hay de sobrevivir. Él, la última vez que lo vi y que platicamos y que estuvimos sentados en su sillón, él estaba peleando por Facebook y le estaba diciendo a una amiga de él, ojalá no te dé cáncer, así, ojalá no te dé cáncer. ¿Por qué? Porque si te da cáncer, todos tus amigos te van a dejar de visitar. Él no dejaba de decir siempre, yo, desde que me enfermé, las únicas personas que han venido han sido tu exnovia, una amiga y tú, nada más. Nada más habíamos ido a visitarlo bien 3 personas. El vato que era su mejor amigo desde la infancia, nunca lo fue a ver, según lo que él me dijo. Porque hay gente que puede resistir, e inclusive el ver a una persona que quiere mucho, bajo esta situación del cáncer, ¿no? Una persona a mí me tocó verlo desde que estaba entero, con cabello, delgado, hasta que se empezó a hinchar, hasta que se quedó pelón, hasta que ya no podía caminar, hasta que tenía los pinches labios partidos. O sea, porque hay gente que no puede resistir el simple hecho de poder estar con una persona que lo necesita de esa forma. Te digo, vivimos en negación, creemos que nunca nos vamos a morir, e inclusive creemos que la gente que está a nuestro alrededor es eterna, pero todos tenemos un pinche contador. Pero, ¿por qué te necesita? Yo decía que él me necesitaba porque él fue muy pinche explícito. Güey, no me dejes, güey, nada más no me dejes, güey. Y yo, de plano, sí no lo dejé ni madre. Y obviamente yo cuando el vato me dice, ay, es que nadie me visita, y yo le dije, ¿qué conmigo no es suficiente, pendejo? A ver. No, mi mejor amigo, güey. Sí, güey, o sea, yo soy tu mejor amigo, pendejo, a ver. ¿Cómo que no te es suficiente, cabrón? Depende mucho ahí de la edad. Claro. Y bueno, no voy a generalizar, pero uno que está más viejo no se preocupa por esas mamadas, ¿no? Claro. Pero sí, o sea, yo creo que es por la edad. Lo decíamos ahorita, la importancia de saber cuándo te vas a morir y cuándo recibir la muerte, bien recibirla, y cuándo saber que no es tu momento y echarle ganas, ¿no? Una vez me pasó una persona, me habló por teléfono llorando porque su abuelita se había quebrado la cadera y ya estaba agonizando. Y le habían puesto
el medicamento ese para que se le quite el dolor, ¿no? ¿Cómo se llama? La raquia. Sí, Ah, creo que cabrón. sí. No, Ay, pues, ¿cómo se llama? Bueno, hay un no, medicamento para que no Ay, tenga no, dolor. no, morfina, no. Sí, Sí, pues, no, morfina, morfina. creo, ¿no? Que es la Ay, qué morfina, creo. sabroso. No, la raquia es para anestesiar, ¿no? Ok. El caso es que la señora se quejaba como si le doliera mucho. Entonces, la persona que me habla es enfermera y se estaba haciendo cargo de su abuela en el hospital. Pero ya se estaba volviendo loca, tenía una semana ahí cuidándola día y noche y la abuela quejándose y quejándose. Entonces la muchacha me dice, oye, es que ya le dimos toda la morfina de vida y por haber y se supone que ya no debería tener dolor, Y pero la se que sigue quería era la quejando. morfina. Entonces dije, ok, a ver, y me acuerdo muy bien que le dije, a ver, pon el teléfono en altavoz, quiero escucharla. Y me la puso. Cuando yo la escuché, le dije, yo conocí a su abuela cuando estaba en vida y había sido una señora de esas cabronas pues de la revolución, ¿no? Esas señoras que hizo en su vida lo que le dio su chingada gana. Una señora fuerte, raíces orgullosas de la madre. La señora decía, cuando yo me muera, inmediatamente van y me creman, no quiero que nadie me vea muerta, decía. Y no quiero que nadie me haga que me haga el ritual ese de velar y todo eso. Nada de que la funeraria ni nada. O sea, la señora, yo recuerdo que tenía como que tanto orgullo que sentía que si alguien la veía, si todos iban a verla al féretro ahí, verla ahí en el ataúd, era como si ella hubiera perdido. Como que, aquí estás, Yo, aquí ándale, caíste. cabrona, por vez, cabrona. Todos caen. Entonces fue muy interesante porque cuando me platica y luego ya yo escucho y recuerdo porque soy un poco cercano a la familia y recuerdo que esa señora platicaba conmigo y decía, no, yo no, el día que me muera yo no quiero que nadie me vea en un pinche ataúd. Entonces yo le dije a mi amiga, ¿sabes qué? Tu abue se está muriendo pero no se quiere morir. O sea, el orgullo no la deja morir, no quiere, o sea, ella entiende morirse por perder. Y su abuela era de las señoras que no perdía nunca, ni madres, nunca perdió, al menos era su sentimiento, ¿verdad? Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Vas a tener que platicar con ella. Le recomendé que le hicieran unos masajitos, tiene esa enfermera, que llévate un aceitito que huela rico, haga su masajito en sus brazos, en sus piernas, pero platica con ella, dile que está bien, que no está perdiendo, contrario, ya está ganando. Y ya le dije que platicara con ella para que pudiera conciliarse ella, ya sea para seguir viviendo o para dejar de vivir, pero no con el sentimiento de que está perdiendo, porque se resistía a vivir. Eso tranquilizó mucho a mi amiga porque ella estaba en crisis y lo hizo a los 2 días, a las 2 noches que lo hizo en la madrugada del día siguiente falleció. Es que también de la muerte, ahorita que narras tu compa, cuando estaba yo, ¿qué serán? 13 o 14 años, a un amigo le dio también el cáncer, todo, ¿no? Le dio leucemia. Y me tocó así como esto, ir a verlo. Pero ya en el fondo, yo sabía, dije, este güey se lo va a cargar. Porque, pues ya son muchos agravantes. Uno sabe. Mi compa, mala hierba, el güey, todavía duró ¿qué te gusta? 20, 25 años más. Pero toda su vida fue con enfermedades. Toda su vida fue con enfermedades. La última vez que lo vimos, ya él tenía un tumor en la cabeza. Todas las quimioterapias y todo lo alivianaron del cáncer. Le dio cáncer, primero le dio leucemia, después cáncer en un pulmón y luego en una rodilla. No sé qué le pasó. O sea, que mi compa les salió casi como la guerra de Irak a Estados Unidos. Porque era de allá, ¿no? Entonces, ya él ya estaba pues muy mal y con todas las quimioterapias y todo se le formó un tumor en el cerebro. Tan así que fue impresionante porque cuando llega, las hermanas nos hablan con los que nos juntábamos con él y nos dicen, no, ¿sabes qué? Pues quiere verlos. Nos juntamos en una casa por risas y todo, todavía estaba lúcido, se reía y todo.
pero de verlo casi un poquitito más alto que yo, de verlo muy grande, porque el tumor le aceleró el crecimiento y creció machín. Entonces, ya cuando nos íbamos, nos pidieron que lo subiéramos al segundo piso y era casi cargarlo, ¿eh? Entonces ya te da cierta... Es que no es lástima, es decir, cabrón, es que ya cuando llegas a ese punto de ya no poderte valer y estar así, pues ya es mejor terminar. Y pues ya lo dejamos ahí y todo. Pasó un año, 2 años y nos avisan que ya estaba muerto. Eh, te cae como de golpe la noticia, ¿sí? Pero no sé, a mí yo no sé si sea vale madre o no, o a ver, o mucha madurez en cuanto a eso, pero pues yo lo vi normal, dije, bueno, ya uno menos, o sea, ya El, es, el pedo de verlo normal, ¿qué edad tenías tú cuando sucedió ese pedo? Cuando lo viste por última vez. cuando lo vi por última vez tenía como 36 años, 35 años. Lo más cabrón, bueno, respecto a lo que me pasó a mí, que lo que fue lo que me hizo que no lo pudiera asimilar bien, fue, pues bueno, yo he llevado una vida de ateo como desde los 11 años, así de, pues, yo no creo en la gran cosa, creo en las cosas que he llegado a ver, ni nada más. Lo que se me hizo más cabrón fue que dije, si hay un pinche Dios se está burlando de mí bien, cabrón. ¿Por qué? Porque primero que nada la noticia de que mi mejor amigo estaba ya desahuciado me llegó justo el día de mi cumpleaños. Fue así como de, qué chingados, mi hermano, o sea, ¿qué pasó? A ver, si hay un Dios, ¿qué clase de broma es esta, güey? Pues es que de eso hablamos, de que uno se mete en peleas que no son suyas, ¿no? Porque, Exacto. sí, te digo, este año murió mi papá, para mí fue muy surrealista todo lo que pasó, güey. Ya si lo ves frío, te das cuenta que, como dicen, cayendo el muerto, soltando el llanto. Claro. Una vez estás viendo que muere y todo, pero estás viendo que la vida sigue y que no te puedes detener. O sea, eso Es que es impresionante. ese es el pedo de la negación, es lo que decía, vivimos negando la muerte y le damos hasta una connotación negativa. Aunque ya lo mencionamos ahorita, es parte de la vida, güey. Así Sí. como un día, así como algún día vas a abrir los ojos por primera vez siendo un bebé, algún día los vas a cerrar por última Pero- vez. Y le damos una connotación muy negativa, como inicié este pedo. Arriba, abajo, negro, blanco, bueno, malo, vida, muerte, y creemos que la muerte es el lado Pero- maligno de la vida, pero no. O sea, a lo que voy es que, como dices, ya cuando has vivido ciertas cosas, ya no te preguntas pendejada. Te vas más te haces hasta pragmático, ¿sí? Y sabes que va a llegar un momento que todo ese tren va a llegar, te va a dar un chingazo. Güey, Pero primero defíneme pragmático. sí, o sea, decir, o sea, que a lo que es, o sea, no te metes en pedo, o sea, no andas buscando el hilo negro, güey, no usa la metafísica, güey, simplemente murió, que sigue. Así, güey. Fíjate, tenía la cafetería, estábamos haciendo la comida, me habla mi hermano y ¿sabes qué? Mi papá se cayó y mi mamá no lo puede levantar. Cuando me dijo eso, ya, malo. Sí. Mi papá fue una persona que nunca estuvo en hospitales. Unas semanas antes estuvo en el hospital, yo lo fui a ver y casi se quería arrancar las cosas y me dijo, es que yo no sé qué estoy haciendo aquí. Sí. Y yo lo vi fuerte, pero ya noté algo que no andaba bien. Cuando me dice, se cayó y todo, llego y estaba un vecino que es médico, entonces llego y me volteé a ver y en la pura mirada dije, ya. Entonces veo mis hermanas, mi mamá, y no, pues sabes que salgan y todo. Y al paramédico, como que quería hacerle, le dije, ya, compadre, que ya no. Pues ya, o sea, ya no hay nada que hacer. Entonces me dices, el paramédico como que le estaba haciendo porque estaba mi mamá ahí. O sea, como dando como que un poquito de esperanza, ¿no? Entonces, son segundos, Claro. donde llega, pues yo lo vi, le agradecí todo la vida, o sea, me di cuenta que estaba en paz yo con mi papá. Ese es el pedo. Que no, porque me cayó la puñeta mental de que, ay, lo pude haber visitado más, pude haberlo abrazado más, todo. Pero digo, en vida fuimos así. O sea, ese era el cariño que teníamos. No teníamos el cariño de las películas o de los anuncios de televisión, pero
hasta ahí llegó, ¿sí me explico? O sea, no había reproches, no había nada. Entonces, yo creo que eso es un buen morir, cuando no hay esos reproches o no hay esas culpas que a veces te vendes. Y ahorita voy a esto, es lo que te digo. Cuando pasa todo, entonces te das cuenta que tienes que arreglar funerales, te das cuenta que tienes que ver que va a llegar gente, entonces eso es lo pragmático. Ya yo no podía tener un duelo porque tenía que arreglar todo eso, ¿sí? Porque hay Claro, a cuestiones alguien le va a tocar económicas, ser ¿sí? fuerte en ese... Pero es que ya ni que seas fuerte, porque es el mismo tren que no te deja. No te deja porque no es en lo que estás haciendo una cosa, inclusive en el funeral, estaba en el funeral, llegaba gente y lo iba por mi hermano, o iba por otra gente, o que hablar de los papeles, no te dejan, no puedes caer, porque es pues la misma bola que se va haciendo, ¿no? Entonces, ya cuando pasa todo, ya me quiso entrar esa puñeta mental de los, ¿cómo te diré? De las culpas y de todo eso, ¿no? Entonces dije, a ver, espérate. Ajá. Ponte bien, porque no hay nada que, ¿cómo te diré? O sea, no pudiste haber hecho más, no hiciste menos, así es la vida, así son las cosas, ¿no? Entonces, afrontar y qué sigue. Eh, no te miento, yo sueño que mi papá está vivo y que Claro. todo fue un montaje y lo sueño, ¿sí? Porque una parte de ti no entiende ese definitivo que es la muerte, ¿no? Pero te digo, no sé qué pase en mí o respecto a mi papá, que no nos debíamos nada, o sea, yo he hecho las paces con él desde hace mucho, ¿no? Entonces, ni te debo ni me debes, pero sí entiendes que hay cierto como anhelo de que no hubiera pasado, ¿no? Y sin embargo entiendes que pasa y lo sigues. Ahora, llegan los recuerdos, llega la memoria. Me pasó algo que en ese momento se me hizo un nudo en la garganta y se hace cuenta que en ese momento me llegó la muerte de mi papá porque estaba arreglando algo del negocio de él y no sabía dónde y le iba a marcar para preguntarle cómo hacerle. Ujú. Entonces dices, ay, güey, o sea, así como dijo Antonio Aguilar, qué falta me hace mi padre, ¿no? O sea, Claro. porque era la Sí. única persona que en ese momento me podía sacar de dudas. Y luego viene otra cosa. Eso sí es algo que lo considero muy importante, ¿eh? No conocemos a las personas. Yo una de las cosas que sí quise hacer con mi papá es sentarnos a platicar y que me explicara muchas cosas de la vida, las cosas que por vergüenza no preguntas, ¿no? Claro. Sí. Entonces dije, un día lo voy a invitar a comer y nos vamos a... Y luego así, ¿sabes qué, jefe? Pues ahora sí como en el sauna, calzón quitado, ¿no? Vamos a platicar de 2, 3 cosas y todo. Esas cosas, esa plática sí me hubiera gustado tenerla. Entonces me llegó como esa desesperación de que no lo hizo, ¿no? Pero, por suerte, yo me quedé con su teléfono y empecé a recibir las llamadas de la gente. Y mi papá fue una persona muy querido y me invitaban a comer o algo, las personas que lo conocían. Entonces yo me di a la tarea de investigar a toda esa gente. No sé si por morbo, no sé qué pedo. Simón. Y o sea, hay escenas muy, muy raras cuando estaba ahí y decía, chingado, estoy haciendo aquí con estas personas, ¿no? Pero estaba ahí para conocer a mi papá. Entonces conocí a mi papá a través de otras personas. Y era una persona muy diferente al que iba a la casa con nosotros. Ah, güey, claro que sí. Entonces yo dije, ay, güey. Dije, mi papá tuvo las respuestas que yo necesitaba en mi vida, pero no me las dijo por la forma la dinámica de nosotros, ¿sí? Yo mi papá lo tenía en un contexto, ¿no? El señor, así, pero nunca vi el hombre que fue. Y tuve la oportunidad de verlo con toda esa gente y se me hizo bien chido. Entonces dije, bueno, pues ya cerré eso, o sea, yo ya no tengo más que pensar de eso, ¿no? O sea, fue así y todo. Ahí lo dejé eso. Pero sí, tocando esto de la muerte, se nos olvida que las personas están vivas hasta que se mueren. O sea, sí, y eso hablamos en una ocasión del personaje, ¿no? De que te pones una persona, una máscara y todo eso. Tu persona no te deja abrirte con la otra persona, entonces estás interactuando con el puro caparazón. Sí, las puras ¿Sí? máscaras.
Si tuviéramos en cuenta la muerte, lo latente que es la muerte, yo creo que podríamos quitar eso y podríamos interactuar mejor todos los seres humanos, todos los seres humanos. Entonces, la muerte es como lo que platicamos de los 360 grados, la muerte es la vida y mientras la muerte es algo que yo creo que todos los días tenemos que tener bien consciente, porque solo así vamos a poder vivir, pero no con miedo. O sea, desde al ser humano lo mueven dos cosas, el amor y el miedo, ¿no? Si le tienes miedo, lo rehusas, pero si le tienes amor, lo buscas. Y no quiere decir que lo busques intentando matarte, sino que buscas la vida a través del amor, porque entiendes que es definitivo. Entonces yo creo que aprovechando este espacio como experiencia propia, ¿no? Lo digo. Si tenemos en cuenta de que todos vamos a morir, todos, absolutamente todos, la calidad de vida o la calidad de comunicación, no tanto de vida, porque pues, también para la calidad de vida pues hay diferentes factores, ¿no? Pero la comunicación puede ser distinta y puede ser más personal, o sea, más íntima y darnos a la tarea de conocer a las personas. Porque ahorita, por ejemplo, lo que dices de... Hay gente que aunque se está muriendo, todavía sigue enganchado en pendejadas de la vida. Todavía sigues pues, una pelea en Facebook, todavía o sea, sigues con ciertas banalidades, ¿no? Porque no crees que te vas a morir. Si supieras realmente que ya te vas a morir, te dejas de pendejadas. Sí. Exactamente. Te dejas de pendejadas y te vas a vivir. Ahora sí, lo que no has vivido y abres una comunicación más asertiva y, como te decía, más personal, más hacia las personas. Algo que había hablado mucho, y eso lo había hablado respecto a las drogas, al uso de drogas, era la relación que tienes tú con todo lo demás, es la relación que vas a tener con lo que consumes en general, tanto alimento como bebida, como cigarro, como lo que sea. Pero aplicándolo a este tema, pienso en lo que dijiste hace un rato. Tu papá se fue y se fue en paz contigo. Yo tenía este pedo cuando mi compa muere. Yo tenía, primero también igual quise pensar en, oh, ¿qué no hice? ¿Qué hice con él? Hubo un periodo en el que yo me fui a vivir a Parral. Ojalá no me hubiera ido a vivir a Parral, porque ese año que duré en Parral lo hubiera pasado también con él. Pero la verdad es que cuando él se fue y pensé en las cosas, entre comillas, que no habíamos resuelto, me di cuenta de una cosa. No teníamos nada que hay que resolver. Y eso me dio una paz súper cabrona, sobre todo porque yo primero pensaba, ay, ¿cómo es que no lo abracé más? ¿Cómo es que no le dije más veces que lo quería? ¿Cómo es que no le dije? ¿Cómo es que no pasé más tiempo con él? Y me di cuenta, no mames, sí pasé tiempo con él, pasé todo el tiempo que pude con él, disfruté todo lo que pude con él, hice todo lo que pude con él, y de hecho una de las cosas que más conflicto me causaba, al final de todo, no fue nada trascendental, fue él quería ver una película conmigo y nunca la pudimos ver. Que fue la época de Guardianes de la Galaxia 2 y nunca pudimos ver Guardianes de la Galaxia 2. Él nunca la vio. Nunca me dejó que se la contara porque él, no me la vayas a spoiler. Y yo de, güey, déjame te cuento qué chingados pasó con los personajes de la chingada película. Y él, no me cuentes. Y al final me di cuenta de que era eso nada más. Era ese güey quería ver Guardianes de la Galaxia 2 y no la vio. Y un tiempo en el que, como yo no hallaba de qué agarrarme respecto al dolor que yo sentía, y nada más era el dolor de él ya no está, él ya no está, él ya no está. Llegó un punto en el que, pues, es que vivimos una vida chida, ¿no? Al final de todo, él murió muy joven, murió a los 23 años, si no me falla el cálculo, 22, 23 años más o menos. Él era ese pedo, él no vio esa película. Y al final de todo me di cuenta de, güey, él se fue en paz conmigo, yo me fui en paz con él. Él y yo teníamos una situación en la que yo le dije, oh, me gusta una chica, y él dijo, oh, te la consigo, y luego él se la consiguió. Cuando estábamos en la preparatoria, o sea, estábamos bien en escuincles, tendríamos 16, 17 años. Él me ganó a la chica que me gustaba, él se la consiguió, y yo desde ese momento yo le dije al güey, cuando él me dijo, oh, soy mal amigo, yo le dije, hermano, si tú estás feliz y ella está feliz, yo no tengo ningún problema, güey. Y yo lo perdoné desde ese momento. Muchos años después que yo ya los que me conocen saben que me dedicaba a cantar en los camiones para existir. Él un día, mucho tiempo después, me dijo, güey, me estaba acordando del pedo de esta muchacha. Perdóname, güey.
Y yo le dije, güey, no manches, pasó hace años, relájate un chingo, güey. La neta, eso no tiene importancia. Lo más cabrón de todo es que como que a él no se le olvidó. Y ya en las últimas veces que lo vi, platicamos de eso. Me vuelve a decir, güey, perdóname porque te gustaba esta muchacha y al final yo me la conseguí. Y yo le dije, hermano, eso es lo último de lo que deberíamos de preocuparnos en este pinche momento. No importa, güey. La neta no importa. Y eso también me dio un chingo de paz porque dije, yo cuando le dije, hermano, esto no importa, lo que importa es que ahorita estamos aquí, güey, y vamos a chingarle, güey, hay que disfrutar lo que nos queda. El pedo es la relación que tenemos con todo y la relación que tenemos con la gente que tenemos. Es importante de alguna forma el tener una buena comunicación y quitarnos a todos de un pedestal. Yo, de hecho, con mi madre yo le dije, bueno, yo la tengo a ella como, es mi mamá, güey, y está hasta arriba de todas las jerarquías que yo pueda llegarme a imaginar, güey. Hasta mero arriba está mi jefa. Un pinche punto en el que dije, yo no puedo hablar con mi mamá, güey, estando ella tan arriba. ¿Qué hice? Que en mi uso, yo uso cannabis, entonces en mi uso de cannabis yo le dije a mi jefa, una cosa de la que quiero hablar con usted. Fumas mota. Fumo mota, sí, güey, Sí, fumo güey, así. Yo dije, quiero poder hablar con mi mamá de mí y de cómo soy yo ya como persona, ya no como hijo, y ya no quiero hablar con ella como madre, quiero que ella me diga qué pedo con ella como persona. Y eso es algo muy importante, lo decimos, llega un pinche punto en el que no quitamos y no le quitamos ese pinche nivel a las personas, entonces no nos comunicamos al menos de una manera eficiente con esa persona, que cuando se va, ahí viene toda la culpa de que no le dije, que no hice, que no hicimos. Entonces yo dije, principalmente una de las relaciones que tengo que sanar bien, cabrón, es la relación con mi madre. Entonces tuve la oportunidad de decirle a mi jefita, ¿sabe qué? Pues me gusta fumar mota, la neta. ¿Y qué hice? ¿Sabe qué? Pues no le voy a dar a fumar, pero ahí le va un pastelito espacial. Órale. Se lo di y yo sentí que en ese momento se curó un montón de chingaderas. ¿Por qué? Porque por primera vez pude hablar con mi mamá al mismo nivel. Así al mismo nivel, estábamos los dos al mismo nivel, ni uno de los dos era de yo soy tu mamá y me tienes que, o yo soy tu hijo y tú me hiciste nada. Ni madre, estábamos platicando como dos personas. Yo me di cuenta de que mi mamá no nada más es mi mamá y que no nada más es ese punto gigante de autoridad que he aprendido desde niño que es. Y al contrario, la vi como una persona a la cual hay que valorar no solamente por que es mi mamá, sino porque es una persona con una historia completa, con gustos, con deseos, con chingadera y media. Entonces, yo me doy cuenta, ahorita tengo que hablar de muerte con mi mamá, güey. Principalmente. ¿Por qué? Porque va a llegar un punto en el que o yo no voy a estar o ella no va a estar. Y si ella no está o si yo no estoy, alguno de los dos nos va a llevar la chingada bien, cabrón. Y entonces ya nos quitamos esa pinche. Y ahorita, pues, bueno, gracias a esa conversación, la relación con mi madre mejora mucho, 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 muy cabrón, porque algo que mi mamá me ha dicho mucho es perdóname por haberte orillado a irte de la casa, y ella se culpa terriblemente y yo pienso en, ahorita, si la muerte nos alcanza a alguno de los dos y no sanamos y no limamos esas asperezas, ¿cómo va a ser la vida después de la muerte? De la muerte de alguno de los dos. ¿Por qué? Porque cuando te mueres hasta ahí llegas. Yo no creo en que haya un cielo, un infierno, un Mictlán, un Valhalla, güey. O sea, yo no creo que haya más allá después de la muerte. En todo caso, lo único que hay después de la muerte es la vida de la gente que se queda ahí extrañando. Y si no tienes una buena relación en la cual tú dices, me voy a quedar en paz si te vas, que no es nada malo, porque la gente podría hasta confundir nada, o si tú te vas, yo me quedo en paz. No, no, por supuesto que no, obviamente me va a doler, pero si hay otras cosas más allá al respecto de la muerte de una persona y yo me quedo con, no le dije, no hicimos, no hablamos, es donde vienen los pedos en realidad después de la muerte. Entonces, yo ahorita lo que tengo que hacer es platicar de la muerte con mi mamá. ¿Por qué? Porque nos va a alcanzar a alguno de los dos. Algo que tengo muy, muy presente, por ejemplo, con mi abuela. Mi abuela me ha tocado, bueno, respecto a las muertes que han sucedido en la familia, yo veo a mi abuela desmadradísima, pero hecha garras.
llorando y gritando así a grito abierto. Y yo me doy cuenta, si esa persona se fue, la que no se quedó en paz fue ella. Y ese es el problema. No nos quedamos si alguien se va y no nos quedamos en paz, si no dijimos lo suficiente lo que sentimos, si no hicimos, no de más, porque mucha gente cree que hay que hacer de más por las personas, pero si no se hizo lo justo al menos por la otra persona o al menos lo que es, uno sufre terrible cuando llega la muerte. Mira, ahorita que hablas de tu abuela, hay algo que también cuando muere alguien que es conocido o algo, yo a veces me siento mal porque no me siento mal, ¿sí? Porque creemos que entre más llores y entre más le hagas al mamón, más lo querías. más lo querías, ¿sí? Y entonces tu mente empieza a hurgar en dolores que ni están, güey, ¿sí? Pero para darle esa tranquilidad de que no eres, que eres un ser humano y que no eres una piedra y que lo querías y demostrar. Entonces, a veces sí le hacemos al mamón cuando se muere alguien, Claro. ¿sí? Para no vernos mal. Entonces yo a veces decía, chingo, ¿por qué estoy tan tranquilo? O sea, me siento mal por no sentirme mal, pero caes en la cuenta de esto, de decir, pues es que en su justa medida de las cosas, no por llorarle a alguien tanto, quiere decir que lo quería, güey. Y eso es muy de la señora, o sea, eso, yo creo que me remonto a las lloronas de los funerales. Sí, hasta había Sí, un negocio de para que vayas y llores al funeral. de que entre más lágrimas más se espiaba, ¿no? El espíritu y se hacía más livianito, ¿no? Porque dejaba más deudos y era una persona que había hecho obras buenas, entonces entre más dolor dejaba su partida, pues quiere decir que era como Aunque digo que ese pedo de mientras más dolor haya en la partida de una persona, más merecedor se hace del cielo. No sé cómo funciona el pedo. no, pues quiere decir que era una persona buena que vas a extrañar, pues, Pero pues, pues, si no se creo muere que puedas alguien. hacer, güey, a alguien haciéndole como que llora a alguien así en su funeral y ay, ya me querían más. No, y luego es creer que Dios es pendejo. Sí, es creer que Dios si nos ve llorando más, pues vas a ver que. Como si Diosito estuviera viendo nuestro funeral y dijera, cabrón, como si no hubiera ¿de dónde nuestra llegaron? alma. ¿Por qué están llorando tanto? Como si Diosito no viera el alma. Sí, claro. Bueno, te digo, esas cosas también, de que uno se mete en esos pedos. Pero ahora, la muerte tiene tintes muy interesantes porque es el contraste de la vida, ¿no? Hay muchas cosas, es infinito y todo. En una ciudad como la que estamos, la muerte tiene una connotación oscura también, porque viene de la mano de terceros. Entonces, cuando viene de la mano de terceros, quedan venganzas, quedan porqués, quedan muchas culpas. Claro. Y es más difícil, por ejemplo, aquí en Ciudad Juárez, en el 2008, se manejaba que por cada asesinato doloso que había un duelo de 100 personas. Pues imagínate la energía que había en esas personas, el dolor que había en esas personas. Por cada un asesinato. Estamos hablando que eran 11 asesinatos diarios por 2 años o 3 años, ¿no? Que duró esto. Imagínate socialmente cómo quedó el tejido social, perdón la redundancia, ¿no? ¿Cómo queda ese tejido social de tanto duelo? De tantas historias de niños que dicen, no, es que mi papá, pues, lo mataron, de haber visto, ¿no? de situaciones así, que ya la muerte ya no es tan natural como lo estamos planteando, ¿sí? Ya trae una carga de violencia, de dolo. Entonces, esa parte de la muerte sí es más oscura, ya no es tanto la muerte natural, la que puedes asimilar más rápido. Inclusive hay desapariciones, güey, porque no sabes si le estás llorando un muerto o si está la esperanza, o sea, Claro. no te deja avanzar, ¿no? Es todavía como un coma, porque no te deja avanzar. Esa parte de la muerte, y más en una ciudad como esta, sí es muy latente. Pues es que la muerte causa un trauma, ¿no? O sea, yo por lo que he leído, investigado y chingadería y media, está el trauma del nacimiento, que no sé cómo funciona, la verdad no tengo ni idea de cómo funciona el trauma del nacimiento. Ponlo así, estás a toda madre y te sacan a un lugar donde estás a toda madre. Claro. Estás donde todos queremos estar y luego te sacan, güey. Y luego... Te quedas en la pinche cantina toda madre y ya son las 2:30, güey, ahora para afuera. Y luego como de la cantina, te sacan y te ponen unas pinches nalgadas. Y luego todavía te pones necio afuera, ¿no? Te pones a llorar ahí.
Entonces, Y te bañan. el trauma, de por sí la muerte, una muerte natural, que ya hablamos la gran mayoría del episodio por una muerte natural, pero una muerte trágica, hay un youtuber que se llama Sorma, que ese güey tiene una canción muy feliz que se llama Todos vamos a morir. Y dice el güey de forma tranquila o de forma espantosa y luego para siempre a la fosa. Es lo que dice una de sus letras. Entonces, veo el trauma, ahora como lo mencionas, el trauma de la muerte. Más allá porque obviamente una muerte trágica es inesperada, por completo inesperada. Entonces, el trauma es más cabrón todavía. Ok, bueno, pero entonces aquí la situación es que no le ponemos el nombre debido a las cosas. El trauma no es la muerte, el trauma es la injusticia. Lo que creemos que no fue justo. ¿Sí? Pero el dolo lo canalizamos hacia la muerte y no hacia la justicia. Esa es por eso te digo, a veces... Pero bueno, tratándose de muertes trágicas y sobre todo ya de las que mencionabas que era un homicidio, 11 homicidios diarios. Volvemos al pedo de yo muero como viví. Entonces, ¿qué vida estaba llevando una persona que muere así. que muere de esa manera? Sí, no. Tenemos un conocido que él se empezó a dedicar al narcotráfico y terminó asesinado. Algo que decía mucho la esposa de esa persona era, neta, güey, estoy tan harta de estar esperando a que lo maten, que hasta deseo que ya lo maten. Y yo, ay, güey, pinche... No, es que es una realidad. Sí, Sí, o sea, yo me muero como viví y generalmente las personas que están haciendo algo así ya se lo esperan, y es una muerte anunciada. Pero la familia, los que están alrededor, sí es un trauma, o sea, sí es un golpe, aunque lo esperes, güey, ¿no? Es un golpe que aunque esperes, te va a simbrar, ¿no? Y luego, aparte, las víctimas no relacionadas a eso, ¿no? Pero sí, la muerte sí tiene muchas aristas y creo que una de las cosas que nos puede ayudar a que no nos sea tan fuerte el impacto es ver a qué le estamos llorando o qué es lo que nos duele de las muertes y ser, como te digo, ser pragmáticos, decir, bueno, sin emoción, ¿a qué le estoy llorando? ¿Qué es lo que me duele? Claro. Y yo creo que es una de las formas que te hacen pasar un duelo más rápido. Te va a doler, sí te va a doler. Vas a extrañar, sí vas a extrañar. Pero el ser objetivo y clasificar bien a qué le estás llorando, qué te está doliendo, ¿no? ¿Qué es lo que en realidad traes tú? Porque también puede ser que estés metido en un pedo que estás llorando porque te dijeron que tenías que llorar. Porque crees que tenías que llorar. Sí, claro, yo varias veces me he encontrado en varios funerales en los que yo así de, oye, güey, es que, discúlpame, pero nunca generé una relación, una conexión con la persona que se acaba de ir. No le debo de llorar nada más porque era un pariente, ¿no? Y si te ves hasta mal ahí parado a un lado así, como, y hasta te presionas, ¿no? Entonces, una pregunta que quería hacer sobre todo es, si negamos la muerte, la neta, si nos resistimos a la muerte, si estamos en constante negación a la muerte, porque, pues ya lo mencioné, no hablamos de ella y nos hacemos bien güeyes, sobre todo porque el tono decae bien cabrón en cuanto empiezas a hablar de muerte y te empiezas a poner, le damos este toque solemne a la conversación así de, no, en caso de que yo llegue a fallecer y la madre. Entonces, una dinámica pequeña, yo voy a decir una frase, una forma un eufemismo de decirle a la muerte. ¿Por qué? Porque le quitamos esa connotación negativa conforme la vamos mencionando. Entonces, uno empieza a decir, falleció, murió, pereció, ya de repente es como de colgó los tenis, chupo faros, y mi favorita, chingo a su madre. Algo que llegué a escuchar, y de hecho esto me dio una muy, muy buena visión de la muerte. Una tía le decía a mis primos, cada que mis primos decían, mamá, quiero unas papitas o quiero dinero, y mi tía les contestaba,
pues yo quería mucho a mi papá y se lo llevó la chingada, ¿no? Y es como que a partir de ahí yo generé un... Ok, vale. Y me retiró un chingo de miedo. La pregunta es, a pesar de todo esto, seguimos en negación, buscamos la forma de cambiarle el nombre a la muerte y le metemos un chingo de nombres, güey. Chupo faros, con unos tenis y ¿qué otra estará? Bueno, ahorita si se les ocurre alguna la sueltan así bien random. Se lo cargó el payaso. La cosa es, ¿por qué nos negamos a la muerte? Sin pedos, ¿eh? No te vas a morir. Sí hay una negación porque estamos teniendo miedo a dejar de existir, puede ser también. Pero también hay que entender y hay que recordar que curiosamente México maneja un día dedicado a la muerte. Yo culpo directamente al catolicismo. Es el Día de los Santos Difuntos, el Día de los Muertos. El 2, ¿no? El 2 de noviembre, precisamente, que está muy ad hoc el tema porque ya estamos cerca. Sí, probablemente salga para esos días. Exactamente. Entonces, hay que recordar que culturalmente nuestros antepasados ya hablaban de la muerte y no la veían tanto como algo malo, ¿no? Hay que saber que lo que decíamos al principio, que la muerte es la extensión de la vida y viceversa, dicen ahí por ahí, ¿no? Sí se hace una negación con la gente. Yo los veo que, como tú dices, no quieren hablar del tema. El tema de la muerte está ligado a la superstición. Sí, hay gente incluso que tiene miedo a reírse demasiado. Yo he escuchado a la gente que dice, ay, no, ya me reí mucho, ya no me voy a reír porque algo malo va a pasar. Sí, o sea, siempre la muerte está envuelta en la superstición. Lo decías tú ahorita, no estoy escuchando la sala. Al caso, o sea, hablar de la muerte, pues no tiene que ver que vaya a pasar, ¿no? Entonces, pero la gente tiene esa idea de que hablar de la muerte es como adelantarla. Pensar que te vas a morir es como adelantarla, por tanto, no puedes hablar de la muerte. Y entras en un estado de negación en la cual te dedicas a vivir, pero caemos en el error de llegar a creer que siempre vamos a vivir o que nuestros seres queridos siempre van a estar ahí. De tal forma que estamos tan sumergidos en esa negación que cuando cae, la muerte, cuando llega la muerte con un ser querido, un ser cercano, nos recuerda que existe, por así decirlo, ¿no? Nos recuerda que ahí está y eso nos saca de la negación para sumergirnos otro tiempo más, ¿no? Pero sí, se le está huyendo a la muerte y es gracias a la negación como se sobrevive, ¿no? Sí, pues supongo que es parte mismo eso del yo muero como viví y al final nos damos cuenta, como lo decía la Barranca, solo tal vez si tienes suerte, solo tal vez si vives fuerte, tienes opción para elegir. No vas a elegir tampoco cómo te vas a morir, güey, pero si es que vas al menos a ver, voy a estar rodeado de mis parientes, güey. O sea, a menos que te topes un día caminando por la calle con un güey que maneja borracho y te atropelle, o un pinche día tienes la mala suerte que un asesino en serie se meta a tu casa y te mata, o sea, pero sin embargo, si vives una vida relativamente normal, voy a hacer comillas ahí, tienes la oportunidad de apreciar la vida, la relación que tienes con la gente y puedes llevar una muerte. Estaba escuchando una plática de esas de TED sobre un güey al que se le murió su esposa. Su esposa era muy cómica y buscaba siempre encontrarle el lado cómico a todas las situaciones más malignas que se le pudieran presentar. Ella se le presentó un cáncer de útero, algo que ya estaba desencadenando en metástasis. Le retiraron el útero y obviamente un proceso muy culero. Y al final ella lo afrontó de una forma siempre con humor. Que yo lo veo también como una forma de hacerlo así como de... O sea, tengo miedo, por supuesto que tengo miedo, huevo, pero pues no voy a dejar de ser yo nada más porque se me está presentando esta situación. Y mi yo es siempre con humor, ¿no? Entonces,
ella dejó una frase en Twitter porque siempre le decían, uy, eres muy valiente, porque ella era tuitera, aparte era famosa en Twitter. Y ella, se me hace muy valiente, se me hace muy cabrón lo que estás pasando, gracias por enseñarnos tanto. Y ella puso en Twitter, pues yo por mí no les enseñaría una chingada y seguiría con vida, pero pues gracias por tanto amor, ¿no? Entonces, apreciar la muerte desde todos los ángulos en los que ya hemos conversado el día de hoy, se me hace, y bueno, al menos yo, ya como lo mencionaba César, sí me resulta un poco emocionante también la muerte. Yo recuerdo alguna vez haber dicho, a mí me da mucho miedo morirme, pero pues, por Dios, ¿a quién chingados no? O sea, ¿a quién no le da miedo morirse? Y el que te diga, no, a mí no me da miedo morirme en algún punto o en alguna forma del gran espectro del miedo, pues te estaría mintiendo, ¿no? Al final, de todas formas, hay una incertidumbre, como que un cierto repelús a lo desconocido y sobre todo, ¿qué hay más allá de la muerte? Es muy desconocido. La cosa es, pues para ti no va a haber nada, güey. Para los demás sí. Entonces, yo por último quiero decir, voy a la terapia, güey. Porque ir a terapia te va a ayudar, sobre todo, bueno, en algunas formas, dependiendo alrededor del tema de la muerte, es a mejorar tus relaciones con la gente que te rodea. Porque al final ellos son los que se quedan sufriendo, bien cabrón. Y entonces, ir a terapia y ayudará al menos a entender una forma de sanar todas las relaciones que tengamos con la gente alrededor. Y eso nos va a ayudar a tener también una muerte mejor. Estaba viendo una pinche serie, estaba viendo una serie que se llama The Good Doctor, en la que el personaje principal va a visitar a su padre en el lecho de muerte y el padre está ahí de perdóname, te menosprecié y fui un culero, perdóname. Y el hijo le contesta, no, fuiste un culero, órale, a la chingada. Y después cuando lo convencen al hijo a ir de nuevo con el padre, va y le dice, padre, te perdono. ¿Sabes con qué le contesta el padre? Pues eras tú el culero. Y le empieza a echar al contrario. Entonces, ahí me doy cuenta de, güey, no arreglaron ni madre al final, ¿no? O sea, al final todo quedó hecho garras. Y eso es y en cierta forma, este tipo de cosas van agregándose a nuestra vida y van formando parte de nuestra vida. Algo que hacemos mucho es sobrepensar las cosas. Uh-huh. Y llega un punto en el que sobrepensamos demasiado nuestra relación con nuestros parientes que ya fallecieron. Y aunque no depende de nosotros, en cierta forma, la relación con la persona que falleció, sí depende de nosotros la relación con las personas que tenemos más allá. Entonces, tener una buena relación, primero con nosotros y luego con nuestro entorno, nos va a llevar a tener una muerte, bueno, no, nadie puede disfrutar su muerte, ¿no? A menos que seas Aldous Huxley, que ese güey se inyectó LSD antes de morirse. A menos que seas Aldous Huxley, nadie va a disfrutar su muerte y va a ser un momento traumático para muchos, pero la relación y lo bien que estés con la gente a tu alrededor va a minorar el chingadazo, a huevo. ¿Va a ser doloroso? Sí, pero al menos te fuiste o se fue en paz. El pedo se fue en paz. Yo lo menciono con mi mejor amigo. Al último yo me di cuenta de que yo no tenía nada que decirle y estoy seguro de que al último el güey me dijo todo lo que tenía que decirme y él se fue en paz y yo me fui en paz. ¿Por qué? Porque me di cuenta de que cuando le dije al güey, oye, hasta aquí llegaste, mi hermano, ya, yo estoy bien contigo, güey, te amo y siempre te voy a amar y eso nunca va a cambiar. El día siguiente se fue. Entonces, primero vayan a terapia. Segundo, salen todas sus relaciones. ¿Por qué? Porque ni siquiera se esperan a su lecho de muerte. Desde ahorita salen todas las relaciones que tengan con todas las personas, inclusive con ustedes mismos, y tal vez eso hasta les dé un par de años más para vivir. Y al final vamos a tener una paz bien cabrona a la hora de ir. César. Sí, qué bueno que pudiéramos tener esa misma paz sin tener que irnos, ¿no? Sí, estaría bien chingón. La idea justamente lo que estamos hablando de tener esa capacidad para morir en paz es precisamente la capacidad de vivir en paz. O sea, como tú dices, acérquense a sus seres queridos, arreglen lo que tengan que arreglar. Eso habla de un buen vivir, precisamente porque no sabemos cuánto tiempo vamos a vivir, porque tenemos la fortuna de no saber cuándo vamos a morir. Entonces,
El hecho de que no sepamos cuándo vamos a morir es lo mejor que nos pudo haber pasado, porque eso quiere decir que tenemos que arreglarnos con nuestros seres queridos a diario. Todo el tiempo tenemos que estar bien con todo el mundo. O sea, eso es un ejercicio que te lleva a estar bien contigo mismo y con la humanidad en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque tenemos la maravillosa oportunidad de no saber cuándo nos va a tocar. Entonces, es mejor, porque si supiéramos cuándo nos va a tocar, tuviéramos una fecha ahí marcada en el ayuntamiento, pues seríamos unos hijos de la chingada y cuando veamos que tenemos 15 días para morirnos, y ya, como muchos, ¿verdad? No quiero Claro. decir los religiosos que matan y luego ya después se entregan a Dios, y ya son curados y absueltos, ¿no? No quiero ofender a nadie. Ahí está el error en el sistema, ¿eh? Al diablo la carne y a Dios los huesos. Imagínate llegar al cielo y que ahí esté Hitler. ¿Qué traes acá? Ajá, ¿Cómo estás? sí, claro, sí, sí, bienvenido. Por Estoy supuesto. cubriendo a San Pedro. Ajá, exactamente, ¿no? Ahorita, cuando preguntaba sobre la negación, si estamos negados a la vida, decía que sí, efectivamente. Y otro gran ejemplo que hay de la negación hacia la muerte es la Santa Muerte. Y no lo mencionamos, esta cultura mexicana de la Santa Muerte, estas personas creen que por darle ofrendas a su santita, como ellos le llaman, pues te va a perdonar la vida y vas a tener más vida que los demás. Ellos creen, les pasó lo que tienen esta ideología de la película de Macario. Creo que sí la han visto, ¿no? Porque No, sí, te voy a fallar. sí, tienes que verla. Ahí Justamente me atrevo a decir que de esa película sale la cultura esta de la Santa Muerte, porque Macario, los que ya la vieron recordarán que era muy pobre y trabajaba y si compraba un pavo era para su familia y él no comía. Hasta que un día le regalan un pavo para él solo y se lo lleva al cerro, ¿no? Y cuando va a empezar a comer su pavo él solo, él necesitaba comérselo solo porque si alguien lo veía iba a terminar repartiéndolo. Y cuando se lo va a comer, llega el diablo y le dice, órale, móchate. Y dice, no. Y le empieza a ofrecer 1000 cosas y no. Y se sale de ahí, se va más lejos del monte. Y cuando va a empezar a comer, sale Dios. Igual también, ¿no? Y le empieza a ofrecer el paraíso, las estrellas y todo el asunto. Y también dice no y se va. Y cuando ya está a punto de empezar a comer, se lo llega la muerte. Y ahí sí titubeó Macario. Y ahí se había esa historia. Esta sí no pega. Esto es algo muy, muy interesante, ¿no? Entonces, estas personas ponen a la Santa Muerte por encima. Ellos dicen que no, ¿verdad? Pero es hasta cierto punto por encima de Dios, porque lo ponen, o sea, ellos como que la muerte de Dios es otra cosa. Entonces estas personas rinden tributo a la Santa Muerte, dándole ofrendas, porque dicen que cada vez que la adoren, que le den ofrendas, alargan su vida, ¿sí? Entonces, ¿qué tanto estamos negados a algo natural, como es la muerte, que tenemos que asociarnos con la muerte para que no nos vaya a llevar, ¿no? Es algo bien, con todo respeto para las personas que tengan estas ideas, ¿verdad? Pero para mi punto de vista es algo muy infantil. Pero come on. Ajá, sí, o sea, es algo muy infantil, la verdad. Hay que recordar, no se les olvide que esto es algo natural y que debe pasar. Va a pasar, tendrá que pasar. Por eso lo decía antes de empezar con sus comentarios, decía, sí, tienes que reconciliarte con la vida, contigo mismo, con tus seres queridos. Tienes la maravillosa oportunidad de no saber cuándo te vas a morir. Y gracias a eso es que todos los días vas a tener que estar bien. O sea, todos los días vas a tener que estar disculpándote con el que ofendes y luchando por lo que tú te gusta. Yo soy de las personas que trato de estar siempre trabajando y estar ocupado. No me gustan las distracciones porque siento que a lo mejor perdería el tiempo en distracciones, ¿no? A lo mejor tengo una meta por cumplir y estoy enfocado a eso. ¿Por qué? Porque yo sé que un día voy a morir y no me gustaría que me llegue la muerte, o sería muy padre, ¿va? Que me llegara echando mis birrias, echando mis cervezas, pero sin haber trabajado en lo que yo quiero trabajar. Entonces, es ahí cuando quizá las personas empiezan a tener miedo a morir, pero porque no están viviendo, ¿no? ¿Por qué? Porque no están haciendo
no están llevando un propósito en la vida, por así decirlo, ¿no? Entonces, sí, yo lo considero de esa manera. Me venía a la mente esta negación de esta cultura que hasta donde sé solamente en México sucede, lo de la Santa Muerte, Sí. el Día de los Muertos. Estamos rodeados de muerte, totalmente, literal también, ¿sí? Pero aún así, aún a pesar de que estemos rodeados de muerte, aún no tenemos la madurez emocional para hablar del tema, para abordarlo y, ¿por qué no decirlo de esta manera? Para resolverlo, porque se tiene que resolver. Sí, güey, ¿cómo llegamos a llevar una vida así? No, pero de la Santa Muerte. De la Santa Muerte. Yo creo que es una cultura que desvirtuó lo que era el- eso del culto a la muerte, ¿no? Sí, pues porque la muerte es algo que al igual que la vida tiene que tenerse, entonces, ay, la estupidez humana es algo que no tiene límites, entonces, pero creo que si se estudia un poquito más de esas religiones o de eso, no tiene nada que ver con la connotación que se le da, así como el cristianismo, como todas las religiones, el budismo, no tiene nada que ver con lo que estamos viendo ahorita. Las religiones nacen por una necesidad y cubren una función. Que las desvirtuemos y las hagamos a conveniencia, ese ya es otro pedo, ¿sí? Claro. Para ya cerrar, creo que la muerte tiene muchas aristas y es muy grande todo esto. Y creo que ahorita nos vimos como la película de Queen, la de Bohemian Rhapsody. Sí, tratamos de abarcar todo lo que pudimos en la chica. No, al contrario, que había cosas más chingonas y nomás leímos al jet set, a lo más, Sí, es más que papita, ¿no? La muerte tiene escalones más profundos, pues es que es parte de ese Sí. pedo de que no hablamos de la muerte, güey. Por eso es muy difícil hablar de y Pero- nos saltamos cosas, güey. pero creo que sí, siento que le hicimos como la película de Bohemian Rhapsody. Había más que ahondar en la muerte, cosas más cabronas, pero nos fuimos hacia lo más al jet set, ¿no? Por ejemplo, el Día de los Muertos, la cultura del Día de los Muertos, creo que como que pasó de tanto tradición oral que se fueron perdiendo realmente las bases y el porqué de eso, ¿no? La película de Coco, a pesar de todas las figuritas y todo eso, yo creo que el mensaje más grande sí se logró, pero lo pusieron muy por abajo, que es las personas mueren cuando las olvidamos. ¿Sí? Esa es la muerte total, cuando olvidamos a las personas. ¿Sí? Pero, Muy buena Coco, güey, la neta, estuvo chingón. A mí me encanta. Sí, o sea, está chido y todo. Y Se todos, ocupa de muchos. todos critican por Walt Disney y todas esas chingaderas, pero yo creo que la esencia, el mensaje final es eso, el mantener vivas a las personas en los recuerdos. ¿Por qué? Porque una persona son ideas y esas ideas generaron se materializaron en una familia, y todo, pero de ahí viene otro pedo que son las dinastías de desgracias, ¿no? Desde el alcoholismo que vienes arrastrando, desde pederastias que vienen de familias, esas cosas graves, culeras que vienen de líneas familiares, ¿no? Y patrones de abusos y violencias y todo eso, ¿no? También como de gente trabajadora, de todo eso, ¿sí? Entonces creo que esa parte del Día de los Muertos nace como un alivio para seguir viviendo. Es para que puedas lidiar con la muerte de tus seres queridos y tú puedas seguir adelante y lo entiendas así. Es como un ritual, o los rituales creo que a eso nos llevan, ¿sí? A simular ciertas cosas para poder seguir. Eso. Sí, para un aprendizaje. De hecho, no es casualidad que sea en noviembre el Día de los Muertos en México. En el sistema esotérico, pues se habla del otoño, la etapa de la muerte, que es cuando se mueren las hojas, muchas plantas El sol se aleja de los... llega exactamente equinoccio, No, el el solsticio. solsticio. El solsticio, y incluso en las culturas o sociedades iniciáticas se habla precisamente de la muerte, se debe morir para poder nacer. Entonces, se puede también decir que para las personas que están en una cultura iniciática o han sido iniciados,
para ellos la cuestión, la idea de la muerte cambia completamente porque se dice que se debe morir para poder nacer. Uh-huh. Y por ejemplo, eso del Día de Muertos es preservar las imágenes y las ideas para que conozcan, ¿no? Para que... Y en cierto momento, pues, en cierto modo, es ayudarte a seguir viviendo. Ahora, pues para cerrar me vienen muchas cosas. Me viene algo que oí por ahí, ¿no? Que la vida es una enfermedad de transmisión sexual que termina con la muerte, ¿no? O sea, De hecho, creo que no hay mejor forma de escribirla. sí, o sea, todo lo que está vivo vas a tener que morir. Esa es una. Te digo, creo que sí nos quedamos cortos y pues, esperemos que nos podamos ahondar en el Día de Muertos, que sí es muy interesante todo eso, todas esas tradiciones. Sí, te voy a fallar, ¿Qué? cabrón. Está bien, ¿Qué? pero está bien saber. Que más que tradiciones, ahorita las vemos como tradiciones y las vemos como algo que, ay, güey, ya no entendemos, pero son rituales que se hicieron para cubrir una necesidad, como lo de la Santa Muerte. Y yo también decía, es que qué pendeja eso de adorar ciertas cosas, pero también decía, qué pendeja esa de adorar de los santos y todo eso. Me tocó ir una vez a la casa de unos santeros y también pinche tétrico, son cosas bien raras, ¿sí? Muy su pedo, ¿no? Es así como cada quien, pero a veces le damos ciertas connotaciones que no son a las cosas o queremos darle ciertas poderes, pero si lo vemos prácticamente son rituales o son figuras que nos ayudan a enlazarnos el pensamiento para poder seguir adelante. Sí, es como, porque ya lo mencionamos, venimos con ese miedo a la muerte. Entonces, yo la neta lo pienso como las religiones es resultado de ese miedo y aprovecharse de ese miedo y decirte, güey, no hay pedo, güey, cuando te mueras vas a ir al cielo. En la cultura mexicana vas a ir al Mictlán. Los vikingos decían, no, si te mueres en batalla bien cabrón, vas a ir al Valhalla. No, y es entonces, es como viendo, ¿no? O sea, sí, claro, es una idea porque si les decimos, no, carnal, si te mueres no pasa, no hay nada, güey. Te mueres y se chingó. Eso pero, pues, obviamente te va a dar un pánico. Pero güey, aquí me viene la metáfora, esa no sé si esté bien apropiada, de quemar los barcos. O sea, si tienes un plan B, dices, aquí nos portamos de la chinga y cuando ya crucemos el portal y seamos buenos, ahí sí nos llevamos a toda madre, ¿sí? Sí, es una tontería eso, precisamente porque les decía Nietzsche, les decía a los cristianos, ¿no? Les decía tísicos de la muerte. Decía porque ni siquiera estaban viviendo todavía y ya querían morirse, ¿no? Para irse al cielo. En el libro de Zaratustra, cuando Zaratustra baja al pueblo, ve que un tipo está en un árbol y luego está amenazando por aventarse y se avienta y cae al piso, entonces en eso lo va a Zaratustra y lo levanta en sus rodillas y el tipo lo ve moribundo y le dice, oh gran Zaratustra, voy a morir. Y luego le dice Zaratustra, sí, está bien, querido amigo, no te preocupes, vas a morir y ya. Así es. Yo me la sé diferente, el güey dice bien, te lo llegas a Zaratustra y le dice, ¿qué te pasó? Y el güey le dice, no sé, yo qué voy a llegar. Bueno, es que si no tenemos una pinche inconsciencia de nuestra pinche vida, va a llegar un punto en el que la muerte nos va a alcanzar y va a pasar eso. Pero no sé, yo acabo de llegar. ¿sí? Ahora, sí, acabo de despertar. El pinche ya la cagué hasta que vine y me di el putazo. Desperté. Ahora, hablamos del llevarnos bien con los demás antes de morir para no morir. Creo también que es importante que así como es necesario conocer a los demás, es necesario conocernos a nosotros. Es necesario pasar tiempo con nosotros, dedicarnos tiempo a nosotros, ¿sí? Y entender que cuando llegue la muerte, pues vas a ser tú y vas a haber desperdiciado todos esos segundos, esas oportunidades. Entonces, si cada quien hace lo propio, como dicen, tú barre tu lado de la banqueta, tú estás bien contigo mismo, y cada quien hace lo propio, no va a ser necesario que abordemos a los demás porque cada quien va a estar tranquilo. Es muy utópico pensar así, ¿sí? Son batallas de uno a uno que cada uno tiene que librar, y lo que hablamos ahorita del tejido social, cuando se descompone un tejido social es que todos traen un duelo, todos traen un problema, porque es un pensamiento general. Si cada uno empieza a trabajar, empiezas a conocerte, empiezas a ver que
pero desde la trinchera no de la desesperación de no he hecho nada, sino es, ¿qué puedo hacer ahorita? Ahorita, en donde estoy sentado, me hablaba una persona y me dice, es que tengo problemas aquí, que pues, bloqueé mi tarjeta, hice este desmadre y me están cobrando. Le digo, "Ay, ¿cómo estás? ¿Te duele algo? No. ¿Ya comiste? Sí. ¿Respiras? Entonces, ¿qué chingados estás haciéndole de pedo? No estás mal. Tienes problemas, pero no estás mal. Y me dijera, ¿sabes que estoy sangrando? Mi vida peligre, todo. Simplemente te apendejaste, tienes un mal día, pero estás bien. O sea, ver el ahorita yo, cómo me siento, cómo estoy y empezar a trabajar contigo, creo que es una de las mejores formas de empezar a bien morir, porque te vas a morir, como decíamos. O sea, el payaso va a venir por ti. En determinado momento te va a llevar, pero que te encuentre haciendo, ¿no? Que te encuentre mal parado. Tenemos al tigre Santa Julia que lo agarró mal parado, ¿sí? Se lo llevó en condiciones muy onerosas. Güey, neta, no he visto esa película y ya Sí. sé cómo se murió el pobre cabrón. ¿Sí? Entonces, es eso el trabajar con tu persona y lo mismo que decíamos hacia los demás que se van a morir todo, que te duela tu muerte, pero no al punto que te paralice, sino que te duela a ti dejar de existir sin haber hecho lo que tenías que hacer, sin ser quien querías ser. ¿Sí? Porque la puñeta mental esta del paraíso, lo único que nos hace es que nos priva del presente, Exactamente. nos priva de Es ahorita la negación de esta vida. y queremos que se Sí, vaya claro, y todo. de hecho evitamos un montón de cosas bueno, es que, bueno, por lo que he visto del cristianismo es negar todo placer. Y la neta, siendo cruz con la vida, naces, creces, vives, te mueres hacia a la vil chingada. Pienso en la vida como, güey, ¿por qué te privas, güey? Tenemos Es muchas que, cosas mira, que nos privan, sí, claro, la sociedad, las reglas, todo, bla, bla, sí, bla, pero hay cosas que no disfrutamos nuestra vida plenamente, güey, por el simple hecho de pensar hay cosas que no puedo hacer con la libertad que yo quisiera, porque o son pecado o nuestro Dios no lo ve como, bueno, el Dios no lo ve como algo pero es bueno que y nos privamos en la el vida, güey. cristianismo y ninguna religión, si la estudias bien, te habla de eso. Los que te hablan de eso son los que dicen que saben. Sí, Las religiones, es más, yo creo que en la Biblia te incitan a tener muchos críos, güey. Sí, o sea, y no dicen a coger y a mamar que el mundo se va a acabar porque no hablaban así, güey. Pero toda la religión, ninguna religión te priva de los placeres. Lo que te priva es ¿cómo te podría decir? De los excesos que son dañinos para ti mismo. O sea, cosas que a la larga te van a traer un problema. De eso hablan. El pedo es cuando ya los llevan a los extremos, güey. Están los cuaqueros, están los puritanos, Sí, están yo los creo cristianos que la luteristas. traducción de pecado creo que es exceso. Exceso, sí, es un exceso nada más. Está muy O sea, cabrón. Pero pues ya se estaría chido para hablarlo en otro tema. Bueno, entonces, te digo, bueno, creo que el de la muerte sí nos vimos muy Pues sí, Bohemian lo tocamos. Rhapsody, sí, o sea, no andamos donde deberíamos haber andado, pero bueno, y ya para terminar, pues eso, o sea, la vida, el temor a la muerte y temor a la vida es algo que no debe existir. La prudencia sí, Claro. la prudencia sí, pero el miedo como tal, no porque te paraliza. Sí, claro, yo alguna vez escuché en las caricaturas, debo decirlo, lo escuché con Bugs Bunny, güey, decir, no te tomes la vida tan en serio que al final no vas a salir vivo de ella. Lo dijo, en la misma caricatura te dice que lo dijo un filósofo y te lo menciona, yo no me acuerdo, entonces para mí lo dijo Bugs Bunny, entonces está muy cabrón ese pedo de no te tomes la vida tan en serio, pero como lo dices tú, no, tampoco es pasarse de lanza güey, con la pinche vida y tomártela tan a la ligera, es estar consciente de cómo has vivido, qué has hecho y dónde vas a terminar a parar. Porque pues al final de todos terminamos en el pinche hoyo. Todos. Entonces, pues ya nada más nos queda despedirnos. Si les gustó, pues ya saben, denle todo el amor que se pueda al podcast y si no les gustó, pues lléguenle, mis chavos. Recomienden lo que les Pero guste. sí, pero pues recomiéndenselo a alguien que tal vez necesite escuchar de estos temas.
Yo soy Juano, César, César Barrón. El Escalante. y pues nos escuchamos a la próxima. Y nos vemos, chavos.